Trabajé durante 15 años en el negocio de mi padre, pero cuando se jubiló, puso a mi hermano graduado a cargo, así que renuncié, me llevé a todos sus clientes y ahora que su negocio está fracasando, quieren mi ayuda. ¿Qué tal Reddit? Trabajé durante 15 años construyendo el negocio de mi padre, esperando heredarlo. En cambio, se lo dio a mi hermano, el universitario. Así que renuncié, abrí mi propio taller y me llevé a todos sus clientes y empleados. 8 meses después, vinieron rogándome que lo salvara. Esto es lo que pasó. Yo, hombre de 38 años, recibí la más espectacular de las traiciones del único que se suponía debía apoyarme. Imaginen esto, en lugar de ir a la universidad como cualquier otro joven de 18 años en el año 2003, elegí trabajar en el taller mecánico de mi padre. Solo tenía 3 bahías, una ubicación decente en un centro comercial junto a una tienda de sándwiches que siempre olía a cebolla. Mi padre, José, siempre hablaba de dejarme el negocio algún día, esas fueron sus palabras exactas: mijo, esto será tuyo, estás aprendiendo el oficio de la familia. Durante 15 años creí esa mentira. Empecé como el chico que cambiaba el aceite, lo cual es básicamente el infierno automotriz. Imaginen arrastrarse debajo de autos que no han visto agua desde que Bush era presidente, recibir líquido de frenos en los ojos porque algún idiota de cliente nunca mencionó la fuga, aprender a diagnosticar problemas del motor solo por el sonido, mientras mi hermano Esteban estaba en alguna universidad cara aprendiendo a hacer presentaciones en PowerPoint y a hablar con jerga corporativa. Yo estaba en las trincheras. Para el 5.º año ya no era solo el chico del cambio de aceite, los clientes empezaron a pedirme específicamente: ¿está trabajando Mateo hoy? Es el único que descubrió por qué mi Honda hacía ese ruido al hacer clic. Esa clase de confianza toma años construirla en este negocio, porque las reparaciones de autos son caras y la mayoría de las personas asumen que estás tratando de estafarlos. José empezó a depender cada vez más de mí, sus almuerzos se convirtieron en ausencias de 2 horas. Revisar pedidos de repuesto se volvió código para ir a la barbería a contar las mismas historias de siempre sobre los viejos tiempos. Cada responsabilidad que dejaba recaía en mi escritorio, y yo las asumía todas porque creía que estaba construyendo algo. Atendía a los clientes difíciles, ya saben, los que piensan que todos los mecánicos son unos ladrones y exigen ver cada pieza vieja. Trabajaba todos los fines de semana, me quedaba hasta tarde para reparaciones de emergencia, lo cubría cuando decidía que el martes era día de golf. El taller no era solo mi trabajo, era mi identidad. Entonces Esteban se graduó de la universidad y empezó a aparecer más seguido, recién salido de la escuela de negocios con su título elegante, hablando de optimizar flujos de trabajo y estrategias de adquisición de clientes como si acabara de descubrir el fuego. Pensé que solo era Esteban siendo Esteban, el hermanito molesto que pensaba que su educación universitaria lo convertía en Steve Jobs. Me equivoqué. Aquí es donde todo explotó. Una tarde José me llamó a su oficina después de que cerramos, la misma oficina estrecha con el calendario del año 2019 todavía colgado en la pared y manchas de café por todas partes. Entré pensando que finalmente era el momento, el anuncio de su jubilación, la entrega oficial, el momento por el que había trabajado durante 15 años. Pero José no es del tipo que suaviza las malas noticias, simplemente lo soltó como un yunque: voy a nombrar a Esteban como el nuevo gerente del taller. Él se encargará de las operaciones a partir del lunes. Me reí, tenía que ser una broma, ¿verdad? ¿Esteban? El tipo que llama a una llave de cruzaflojatuercas y una vez me preguntó si las pastillas de freno van en las llantas. Esteban tiene la educación para esto, mijo. Prácticas modernas de negocio. La industria automotriz está cambiando y necesitamos a alguien que entienda de marketing, relaciones con clientes, planificación financiera. Este imbécil me estaba hablando de relaciones con clientes como si yo no hubiera sido la cara del negocio durante 15 años, como si no hubiera construido cada relación significativa que teníamos con contratistas, negocios locales y clientes recurrentes. ¿Y qué hay de mí?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Será su asistente. ¿Le enseñarás la parte técnica mientras él se encarga del lado comercial, asistente de mi hermanito? Después de 15 años dirigiendo este lugar mientras José jugaba golf y contaba historias de guerra, fue entonces cuando sentí que algo hizo clic dentro de mi cabeza. Lo miré directamente a los ojos y dije las palabras más calmadas y frías de mi vida: felicidades por tu nuevo gerente, José. Renuncio. No puedes renunciar así, Mateo. Este es un negocio familiar. Tienes responsabilidades aquí. Tenía responsabilidades, en pasado. Estás siendo ridículo, Esteban también necesita tu ayuda. Esteban puede arreglárselas con su título elegante.
Si sales por esa puerta, estarás abandonando todo. Sin referencia, sin liquidación, sin nada. No estoy abandonando a nadie, José. Tú ya me abandonaste a mí por alguien con un pedazo de papel. Esteban, que había estado parado en la puerta como un niñito asustado, finalmente encontró su voz. Tal vez esto sea lo mejor, Mateo. Nunca entendiste realmente el lado empresarial de todos modos. Me giré para mirarlo, mi hermanito, que no podría cambiar una llanta ni aunque su vida dependiera de ello, diciéndome que yo no entendía el negocio que había dirigido durante 15 años. Buena suerte con eso, hermano. La vas a necesitar. Entonces salí. Simplemente caminé hasta mi camioneta y conduje hasta el bar de Raúl para encontrarme con mi mejor amigo Carlos, porque tenía que empezar a planear. Detrás de mí podía escuchar a Esteban hablando ya de su visión de crecimiento y a José estando de acuerdo con todo lo que decía. Perfecto, que celebren. Carlos ha sido mi mejor amigo desde la secundaria. También es alguien que no tiene paciencia para dramas familiares y tiene la mente de alguien que ha sobrevivido a 3 divorcios sin quedarse en bancarrota. ¿Tu papá hizo qué? Carlos casi se atraganta con su tecate cuando le conté. Puso a Esteban a cargo después de 15 años, tu hermano Esteban, el tipo que me preguntó el mes pasado si se debe revisar el aceite con el motor caliente o frío. Exactamente. Carlos solo negó con la cabeza y pidió 2 bebidas más. Pues que se jodan, entonces, ¿cuál es el plan? Voy a destruirlos, le dije. Bien, ¿cómo? Y fue entonces cuando empecé a sonreír por primera vez en horas. A la mañana siguiente me desperté con resaca y una misión clara. Mientras José y Esteban probablemente celebraban su decisión con café y pasteles, yo estaba a punto de comenzar la campaña de ventas más importante de mi vida. Pero primero necesitaba hablar con la única persona de mi familia que siempre había dicho la verdad, mi tío Roberto. Roberto es el hermano mayor de José, y han tenido una relación complicada desde siempre. Algo sobre que Roberto tomó malas decisiones y avergonzó el apellido familiar, lo que traducido del discurso absurdo de José significa que Roberto se negó a besarle el trasero y a vivir bajo sus reglas. Él es dueño de una pequeña empresa de transporte, conduce una Harley, y también es la única persona que alguna vez enfrentó a José por sus tendencias de controlador. Lo encontré en su almacén, con los brazos metidos hasta el codo en el motor de un Freightliner que parecía más viejo que yo. Mateo, ¿qué te trae por aquí? Tu José por fin se murió. Todavía no, pero su negocio está a punto. Roberto se limpió las manos con un trapo grasiento y me lanzó esa mirada que pone cuando huele drama. Cuenta. Le expliqué toda la situación. Roberto escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión se oscurecía con cada detalle. Eso suena exactamente como algo que haría tu padre, dijo finalmente. ¿Recuerdas cuando trató de decirme cómo manejar mi empresa de transporte? Me llamó irresponsable por no expandirme lo suficientemente rápido. ¿Y qué hiciste? Le dije que se metiera en sus propios asuntos. Casi no hablamos desde entonces. Abrió una bebida. ¿Y cuál es tu plan, sobrino? Voy a abrir mi propio taller. ¿Necesitas dinero? Tengo ahorros, pero necesito espacio, y lo necesito rápido. Sonrió como si fuera Navidad. Pues resulta que conozco a un tipo que tiene el edificio perfecto a unos 3 kilómetros del lugar de tu José. Lo suficientemente grande para 4 bahías, buen estacionamiento, alquiler razonable, y este tipo tal vez esté dispuesto a firmar el contrato de arrendamiento como aval para su sobrino favorito. ¿Harías eso? He estado esperando 15 años a que alguien le bajara los humos a tu padre. Esa misma tarde me encontré con Carlos en el edificio que Roberto había encontrado. Era perfecto, más grande que el taller de José, mejor ubicado en una calle principal en lugar de estar escondido en un centro comercial, y el inquilino anterior había dejado atrás algunos equipos útiles. La renta era razonable, y con la garantía de Roberto podíamos movernos rápido. ¿Y nosotros? Preguntó Carlos cuando empecé a hablar sobre los términos del contrato. ¿Estás dentro o qué? Claro que sí, odio mi trabajo de todos modos. Carlos no es mecánico, pero se le da bien tratar con la gente y entiende de dinero. Además, tiene esa rara habilidad de decirle la verdad a los clientes sin hacerlos sentir estúpidos. Esa noche comencé a hacer las llamadas que lo cambiarían todo. Primera llamada, Diego, nuestro mejor mecánico en el taller de José. Ha estado allí 8 años, conoce a cada cliente habitual por su nombre y hace trabajos por los que otros talleres cobran el doble. No me estoy retirando. Estoy abriendo mi propio lugar y quiero que vengas conmigo. ¿Cuándo? En 2 semanas. Estoy dentro. Esteban no sabe una mierda sobre autos.
Segunda llamada, Javier, nuestro encargado de repuestos, que de alguna forma siempre sabía exactamente lo que necesitábamos y dónde conseguirlo barato. Esteban manejando el taller. Amigo, le doy 6 meses antes de que ese lugar se queme, ¿quieres ayudarme a construir algo mejor? ¿Cuándo empezamos? Tercera llamada, Esperanza, nuestra encargada de recepción. Gracias a Dios, dijo cuando le expliqué mi plan. Ya estaba actualizando mi currículum. Esteban intentó explicarme ayer sus protocolos de compromiso con el cliente y quise lanzarle la engrapadora a la cabeza. Para el final de la semana ya tenía asegurado el edificio, reunido a mi equipo principal y comenzado a establecer relaciones con proveedores. La mejor parte, los proveedores de José estaban encantados de trabajar conmigo directamente. Yo no era solo otra cuenta para ellos, era el tipo que había estado haciendo los pedidos y resolviendo los problemas durante años. Pero la verdadera cereza del pastel vino de una fuente inesperada. Roberto me llamó el viernes por la noche. No lo vas a creer, pero acabo de colgar con Joaquín Morales. Joaquín es dueño de la empresa de jardinería más grande de la ciudad. Habían sido los clientes más importantes de José durante los últimos 10 años, probablemente representaban el 30% de nuestros ingresos totales. ¿Qué quería Joaquín? Escuchó que renunciaste, me preguntó si sabía a dónde ibas. Dijo que había estado pensando en cambiar de taller de todos modos, porque tu José se está volviendo flojo y Esteban no sabe nada sobre vehículos comerciales. Le dije que ibas a abrir tu propio lugar. Quiere reunirse la próxima semana para hablar sobre trasladar toda su flota. Esa noche me senté en mi apartamento vacío con una copa y sonreí de verdad por primera vez desde que comenzó todo este desastre. No porque estuviera feliz, todavía estaba furioso, pero porque podía ver el camino hacia adelante y iba a ser absolutamente devastador. José pensó que estaba preparando a Esteban para el éxito. Lo que realmente hizo fue darme todo lo que necesitaba para destruirlos a ambos. Y pensaba disfrutar cada minuto de ello. 6 semanas después, estoy de pie en mi taller viendo a mi equipo trabajar en 8 vehículos diferentes mientras los clientes esperan en nuestro vestíbulo cómodo, que de hecho tiene buen café y Wi-Fi que funciona. Pero déjame retroceder un poco y contarte sobre el completo desastre que Esteban creó en su primer mes como gerente. El idiota intentó implementar una tontería de escuela de negocios que aprendió sobre operaciones Lean. Y la optimización de costos, en la realidad esto significó que despidió al asistente de medio tiempo de Diego para ahorrar dinero. Empezó a comprar piezas más baratas a proveedores en los que nadie confiaba y trató de apresurar cada trabajo para aumentar los indicadores de productividad. El resultado, un desastre total. Carlos, que había estado al tanto del taller de José gracias a su red de amigos chismosos de bar, me daba actualizaciones que eran mitad graciosas y mitad indignantes. Como cuando Esteban le dijo a la señora Vázquez que el lavado de transmisión tomaría 2 horas porque quería superar sus expectativas como cliente. Le tomó a Diego 4 horas porque el líquido barato que pidió Esteban tenía la viscosidad incorrecta para su coche. La clienta esperó todo el día, perdió un día de trabajo y dejó una reseña de 1 estrella. Un contratista llevó una camioneta con problemas de frenos, Esteban le dio una cotización para nuevas pastillas sin revisar los rotores. Cuando Diego se dio cuenta de que los rotores también estaban deformados, Esteban le dijo al cliente que era un problema aparte y trató de cobrarle el doble. El tipo se fue y llevó su negocio a otro lado. 3 clientes se quejaron ante la Oficina Estatal de Negocios en el primer mes de Esteban. Su respuesta fue culpar a Diego por no comunicar correctamente la propuesta de valor. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo hermoso. El taller en sí tomó forma más rápido de lo que esperaba. Roberto conocía a contratistas que le debían favores, así que renovamos el lugar rápido y barato. 4 bahías de servicio, equipos de elevación modernos, un almacén de repuestos que realmente tenía sentido y un área para clientes. Pero la verdadera magia era el equipo. Diego trajo a otros 2 mecánicos del taller de José, tipos que habían estado allí durante años pero estaban hartos de la gestión de principiante de Esteban. Javier no solo se vino con nosotros, sino que trajo toda su red de proveedores de repuestos que nos ofrecían mejores precios que los que recibía José. Esperanza transformó nuestra oficina en algo profesional. Se acabaron las facturas a mano con papel carbón, se acabó que los clientes estuvieran parados sin saber qué pasaba con su auto, se acabó el típico te llamamos cuando esté listo y luego olvidarse de llamar. Y Carlos resultó ser un natural en el lado comercial, podía explicar una estimación de reparación a un cliente sin hacerlo sentir estúpido, manejar personas difíciles sin perder la calma y siempre sabía exactamente qué decir para calmar a un cliente frustrado. El día de apertura se suponía que sería tranquilo,
solo un lanzamiento suave para probar que todo funcionaba antes de comenzar a anunciar. En lugar de eso, ya se había corrido la voz entre la comunidad local de contratistas y teníamos una fila de camionetas de trabajo esperándonos a las 7 de la mañana. Joaquín Morales apareció con 3 de sus vehículos de flota y una gran sonrisa. Escuché que aquí es donde terminaron los mecánicos de verdad. Al final de nuestra primera semana habíamos hecho más negocios de los que esperaba para todo el primer mes. Al final del primer mes estábamos completamente reservados y ya considerábamos ampliar nuestro horario. Pero aquí viene la parte realmente satisfactoria, nuestro éxito era directamente proporcional al fracaso de José. Cada cliente que venía con nosotros era un cliente que no iba con ellos. Cada trabajo que completábamos era ingreso que ellos no recibían. Cada reseña positiva que recibíamos en línea era un recordatorio de que Esteban no tenía idea de lo que hacía. El punto de quiebre llegó como 2 meses después de que renuncié. Carlos entró un lunes por la mañana con la sonrisa más burlona del mundo. Amigo, no vas a creer lo que pasó este fin de semana. Aparentemente, Esteban logró arruinar por completo un simple trabajo de frenos en el coche de un cliente habitual. En lugar de reemplazar las pastillas de freno, se convenció a sí mismo de que podía restaurar las viejas para ahorrar dinero. Usó un tutorial de YouTube y una herramienta Dremel, como si estuviera arreglando una tostadora. El resultado fue una falla en los frenos 2 días después en el estacionamiento de un supermercado. No hubo heridos, gracias a Dios, pero sí un cliente muy enojado y una posible demanda. El cliente llamó directamente a Diego para quejarse. Carlos me contó que Diego le dijo que ya no trabajaba allí y le dio nuestro número. El tipo trajo el coche esa misma tarde. Esa tarde recibí al cliente más satisfactorio de mi carrera, un hombre que había estado yendo al taller de José durante 15 años, explicando cómo Esteban casi lo mata con un trabajo incompetente, preguntando si podía arreglar tanto su coche como su fe en los mecánicos locales. No solo reparamos su coche correctamente, sino que nos dejó una reseña de 5 estrellas en Google mencionando específicamente la peligrosa incompetencia de Esteban y nuestro servicio profesional real. La mejor parte fue que José me llamó esa noche. Mateo, necesitamos hablar. Estoy ocupado, José. Este asunto de la demanda es serio. Esteban cometió un error. Ya no es mi problema. Vamos, mijo, somos familia. Sí, ¿y dónde estaba esa lealtad familiar cuando tiraste a la basura 15 años de mi trabajo? Colgué antes de que pudiera responder, y he estado colgándole desde entonces. Porque hay algo que él nunca entendió, el respeto no es algo que se hereda por ser el padre de alguien, es algo que se gana tratando bien a las personas. Ahora está viendo cómo se desmoronan 15 años de su trabajo mientras el mío florece. Y no había ni una maldita cosa que él pudiera hacer al respecto. 4 meses después de abrir mi taller, estaba viviendo el sueño que nunca supe que quería. Habíamos ampliado a 6 bahías, contratado a 2 mecánicos más y teníamos una lista de espera que se extendía por 3 semanas. Nuestra reputación se estaba propagando tan rápido que la gente venía manejando desde pueblos vecinos solo para que trabajáramos en sus autos. El verdadero entretenimiento era ver cómo el taller de José implosionaba en cámara lenta. La incompetencia de Esteban no se limitaba solo al fiasco del trabajo de frenos. Según la red de inteligencia de Carlos, que consistía en amigos de bar que amaban el drama más que el fútbol, Esteban cometía en promedio un gran error por semana. Intentó reemplazar una bomba de agua sin drenar primero el refrigerante, inundó toda la bahía. Diego tuvo que explicarle por qué no se puede simplemente arreglar con cinta adhesiva mientras el cliente esperaba 4 horas a que limpiaran el desastre. Una semana le cotizó a un cliente $1,200 por una transmisión nueva cuando todo lo que necesitaba era un cambio de fluido y filtro. Cuando Diego lo corrigió, Esteban se enojó y le dijo al cliente que Diego no entendía los márgenes de ganancia. El cliente se fue y publicó al respecto en el grupo local de Facebook. Otros 2 clientes de largo plazo se fueron cuando Esteban intentó venderle servicios que sus autos no necesitaban. Se estaba corriendo la voz de que el lugar ya no era confiable. La demanda por el trabajo de freno seguía pendiente, pero ya les había costado la aseguradora. Pero mi desarrollo favorito vino de parte de Roberto, quien recibía actualizaciones regulares del propio José. Nunca vas a adivinar quién me acaba de llamar pidiendo un préstamo. José, tu querido padre necesita $12,000 para mantener el taller en funcionamiento. Esteban ha logrado arruinar la relación con cada proveedor importante de la ciudad. Esto fue lo que pasó. Esteban, en su infinita sabiduría, decidió que pagar las facturas a tiempo era una gestión ineficiente del flujo de efectivo. Comenzó a extender los plazos de pago con los proveedores, pensando que podía invertir ese dinero en otra parte y obtener ganancias.
Lo que realmente hizo fue destruir 15 años de relaciones comerciales y hacer que el taller tuviera que operar únicamente en efectivo con todos, desde los proveedores de repuestos hasta la compañía eléctrica. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté a Roberto. Le dije que lo consideraría si despedía a Esteban y te convertía en socio completo. Y me colgó. Esa misma semana recibí una visita del propio José. Estaba debajo del capó de una Silverado cuando Esperanza vino a decirme que mi padre estaba en la sala de espera pidiendo hablar conmigo. Parte de mí quería decirle que lo echara, pero sentía curiosidad por saber qué clase de estupidez desesperada estaba a punto de soltar. Lo encontré parado en nuestra sala de espera, mirando a su alrededor, los pisos limpios, el equipo moderno, los clientes que realmente sonreían mientras esperaban. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo que tal vez era arrepentimiento. Esto es impresionante, Mateo. Gracias. Mira, mijo, creo que empezamos con el pie izquierdo en todo este asunto de Esteban. ¿Pie izquierdo? José, tomaste 15 años de mi trabajo y se lo entregaste a alguien que piensa que el líquido de frenos es una bebida energética. Esteban está aprendiendo, solo necesita tiempo para. Esteban es un fraude, José. Está destruyendo todo lo que construiste. La cara de José adoptó esa expresión terca que conocía tan bien. Tiene un título, Mateo. Entiende los principios del negocio. Los principios del negocio no valen una mierda si no puedes hacer el trabajo real. Nos quedamos mirando en silencio por un momento. No te estoy pidiendo que regreses, dijo finalmente, pero tal vez podríamos trabajar juntos, referirnos clientes, compartir recursos. Me reí de verdad. José, estoy totalmente reservado por el próximo mes. Tengo clientes que manejan 2 horas porque se corrió la voz de que en este lugar sí sabemos lo que hacemos. ¿Por qué demonios querría asociar mi negocio con la operación de aficionados de los Stevens? Porque somos familia. La familia no se abandona por alguien con un pedazo de papel. Se fue sin decir una palabra más y yo volví al trabajo con una sonrisa en la cara. Esa tarde, Diego y yo estábamos cerrando cuando se acercó con las últimas noticias de sus excompañeros que seguían atrapados en el taller de José. Perdieron el contrato de Morales, reportó Diego. Joaquín llevó todos sus vehículos a otro lado. ¿A dónde fueron?, pregunté aunque ya lo sabía. Llamó esta mañana. Quiere establecer un programa de mantenimiento para toda su flota. La flota de Morales había representado el 30% del negocio de José. Ahora sería una parte significativa del mío. 6 meses dirigiendo mi taller y estaba disfrutando la vida como nunca. Agregamos 2 bahías más, contratamos otro mecánico e instalamos una sala para clientes con sillas realmente cómodas y una máquina de café que no sabía a líquido de transmisión. Estaba viendo la continua caída de Esteban al infierno automotriz. El chico había logrado enemistarse con casi todos los proveedores de la ciudad. Según las fuentes de Diego, su exnovia trabajaba en la tienda de repuestos. Esteban se había convencido de que podía negociar mejores precios presionando a los vendedores que habían trabajado con José durante décadas. Intentó decirle a Ramírez Auto Parts que podía conseguir precios más bajos en línea. Cuando Ramírez le dijo buena suerte con la entrega al día siguiente y el soporte de garantía, Esteban respondió que no necesitaba pagar por servicios premium. Ahora estaban comprando repuestos a precio de consumidor en tiendas de cadena de autos y tratando de cobrarles precios de mayorista a los clientes. El margen de ganancia era tan bajo que apenas estaban llegando a punto de equilibrio. Pero el golpe maestro de la estupidez de Esteban llegó cuando decidió modernizar sus procedimientos de diagnóstico. En lugar de usar los 15 años de experiencia de Diego para detectar problemas, Esteban compró un equipo de diagnóstico computarizado caro y decidió que las máquinas eran más confiables que la experiencia humana. El problema era que el diagnóstico por computadora solo te dice que está mal, no por qué está mal ni cómo arreglarlo de forma eficiente. Un tipo trajo un Mercedes con la luz del motor encendida. La computadora dijo que era un sensor de oxígeno. Esteban pidió un sensor de $400 y pasó 6 horas tratando de instalarlo. ¿El problema real? Una tapa de gasolina suelta. Arreglo de 30 segundos. ¿Aprendió Esteban de esto? No. Le echó la culpa a la computadora. El golpe final vino cuando Esteban intentó expandir sus servicios para incluir trabajo de carrocería, un campo del que no sabía absolutamente nada. Convenció a José de que estaban perdiendo dinero por no ofrecer reparaciones por colisión y de alguna forma lo persuadió para comprar equipo de pintura. Su primer cliente de carrocería fue un simple retoque de pintura en un Honda Civic. Esteban, con su típica confianza, aseguró al cliente que estaría como nuevo en 2 días. Carlos casi lloraba de risa cuando me contó lo que pasó después.
No preparó la superficie correctamente, usó el tipo de pintura equivocado y no dejó que se secara lo suficiente antes de aplicar la capa transparente. El cliente publicó fotos en redes sociales. Parecía que alguien había atacado el coche con una brocha durante un terremoto. Los comentarios eran brutales, la gente compartía sus propias historias de terror con Esteban, otros publicaban bromas sobre arte automotriz abstracto. José tuvo que reembolsar el dinero al cliente y pagar por una reparación de carrocería adecuada en otro taller, costo total, $4,200 por un trabajo que debería haber costado 300. Pero aquí es donde la historia se pone realmente buena. Ese mismo cliente vino a nuestro taller la semana siguiente. Escuché que ustedes realmente saben lo que hacen, dijo, ¿pueden arreglar lo que ese idiota le hizo a mi coche? No solo lo arreglamos, sino que lo hicimos por la mitad de lo que Esteban había cotizado originalmente. El cliente quedó tan impresionado que trajo el coche de su esposa la semana siguiente y luego refirió a 3 de sus compañeros de trabajo. Esto se volvió un patrón. Esteban arruinaba algo, José tenía que pagar para arreglarlo en otro lugar, y esos clientes eventualmente llegaban a nosotros. Era como si Esteban trabajara como nuestro departamento de marketing no remunerado, la mejor publicidad que nunca tuve que pagar. El punto de quiebre llegó cuando Esteban logró destruir el motor de un cliente por pura incompetencia. Un cliente habitual trajo una camioneta para un simple cambio de aceite. Esteban, tratando de mostrar iniciativa, decidió también revisar el líquido de la transmisión sin que nadie se lo pidiera. De alguna manera, y todavía no entiendo la física de esto, logró drenar el líquido de transmisión y rellenarlo con aceite de motor. El cliente apenas logró avanzar 3 cuadras antes de que la transmisión se bloqueara por completo. José tuvo que comprarle una camioneta nueva. Esa noche recibí 3 llamadas. La primera fue de Roberto, que se había enterado del incidente de la transmisión y no podía dejar de reírse. Tu hermano acaba de costarle a tu padre unos $15,000, jadeaba Roberto, los clientes están hablando de demandarlo por la diferencia entre lo que valía su camioneta y lo que aún debe del préstamo. La segunda llamada fue de Joaquín, que había escuchado la misma historia y quería asegurarse de que todos sus vehículos de flota estuvieran programados con antelación. Mateo, tengo 23 camiones que mantienen mi negocio funcionando, no puedo permitirme que uno de ellos sea destruido por alguien que no sabe la diferencia entre el líquido de transmisión y el aceite de motor. La tercera llamada fue del propio José. Cuando vi su nombre en el identificador de llamadas casi no contesto, pero tenía curiosidad. Mateo, necesitamos hablar. Te escucho. Esteban cometió un error hoy, uno grande. Lo escuché. Ya no puedo seguir cubriéndolo, la aseguradora está amenazando con dejarnos sin cobertura, hemos perdido a la mayoría de nuestros clientes, no sé qué hacer. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Podrías despedir a Esteban e intentar reconstruir. Es familia, Mateo, no puedo. Yo también lo fui, José, y eso no te detuvo. Colgué y volví a mi bebida. Esteban era familia, pero de alguna manera eso solo importaba cuando le convenía a José. Cuando se trató de elegir entre sus hijos, eligió al que tenía el título sobre el que tenía la experiencia. Ahora estaba viviendo con esa decisión, y eso estaba destruyendo todo lo que había construido. Bien. Algunas lecciones son costosas. 8 meses después de que me fui, el taller de José era una cáscara vacía de lo que solía ser. Ya ni siquiera recibía actualizaciones de Carlos, el colapso era tan completo y obvio que todo el pueblo sabía lo que estaba ocurriendo. Mi taller, mientras tanto, prosperaba más allá de mis expectativas más locas. Habíamos ampliado a 10 bahías, contratado a 8 mecánicos y estábamos considerando seriamente abrir una segunda ubicación al otro lado de la ciudad. Nuestra base de clientes había crecido tanto que tuvimos que implementar un sistema de citas solo para gestionar el flujo de trabajo. Pero la verdadera satisfacción venía de ver la creciente desesperación de José. Roberto se había convertido en mi fuente no oficial de inteligencia, en parte porque disfrutaba ver a su hermano fracasar, pero principalmente porque José seguía llamándolo para pedirle préstamos. Tu José volvió a llamar la semana pasada, me dijo Roberto entre tragos un viernes, esta vez necesita $25,000, dice que Esteban tiene un plan de negocios para cambiar las cosas. ¿Qué clase de plan de negocios? Algo sobre asociarse con una cadena de centros de cambio de aceite rápido. Esteban cree que pueden renombrarse como un centro de servicios automotrices en lugar de un taller de reparaciones. Casi me atraganto con mi bebida. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo de siempre, despide a Esteban y hablamos. ¿Y qué dijo? ¿Que Esteban solo necesita más tiempo para implementar su visión?
como si destruir un negocio familiar fuera una especie de expresión artística. La visión de Esteban resultó ser destruir lo poco que quedaba de su reputación de la manera más espectacular posible. La asociación con los Quick Lube fue exactamente tan desastrosa como te imaginas. Había convencido a algún dueño de franquicia de que podían manejar el exceso de trabajo de sus 3 ubicaciones en la ciudad. La idea era que los cambios de aceite simples mantendrían ocupadas las bahías mientras reconstruían el negocio de reparaciones. Lo que realmente pasó fue que logró drenar el líquido equivocado de 6 coches diferentes en su primera semana como especialista en aceite rápido. Le drenó el líquido de frenos a un Toyota y trató de rellenarlo con aceite de motor. La clienta notó que el pedal de freno se iba al fondo antes de salir del estacionamiento. Tuvieron que remolcar el coche para una reparación de frenos de emergencia. Le costó a José $12,000, además de que la empresa de Quick Lube canceló su contrato esa misma semana. Esteban logró dañar el tapón de drenaje de aceite en un BMW nuevo, cruzar las roscas del filtro de aceite en un Mercedes y de alguna manera poner aceite para motor diésel en un motor a gasolina. Ahora José era personalmente responsable de miles de dólares en daños. La Oficina Estatal de Negocios había abierto una investigación formal y su seguro de responsabilidad civil había sido cancelado por completo. Pero el clavo final en el ataúd vino de una fuente inesperada. La Junta Estatal de Licencias Automotrices. Aparentemente, alguien había presentado una queja alegando que permitían que personal sin licencia realizara reparaciones críticas de seguridad. Como Esteban nunca se molestó en obtener su certificación como técnico automotriz, pensó que su título en negocios era suficiente. Técnicamente era cierto. El Estado envió a un inspector que encontró evidencia de trabajos de mala calidad, procedimientos inapropiados y lo que el informe oficial llamó incompetencia sistémica en sistemas críticos de seguridad. Fueron cerrados hasta que se complete una investigación completa. Esperanza se enteró de esto por una amiga que trabajaba en el juzgado. Tienen una orden de cese y desistimiento pegada en la puerta principal, me dijo. Sin clientes, sin trabajo, sin ingresos hasta que puedan demostrar cumplimiento con los requisitos de licencia del Estado. Esa noche yo estaba en mi oficina haciendo papeleo cuando Carlos tocó la puerta. ¿Tienes visita? Levanté la vista y vi a José parado en la entrada, parecía que había envejecido 10 años en los últimos 8 meses. Hola, Mateo. José. Se sentó frente a mi escritorio y solo se quedó mirando sus manos por un momento. No cerraron. Lo escuché. 23 años. Construye ese lugar desde cero y ahora se ha ido. No dije nada. ¿Qué se suponía que debía decir? Esteban está hablando de bancarrota. Dice que deberíamos simplemente dejarlo atrás y empezar de nuevo en otro lugar. Me miró con ojos enrojecidos y agotados. Creo que cometí el mayor error de mi vida. Por un momento, solo un momento, sentí algo que podría haber sido compasión. Ese era mi padre, el hombre que me enseñó a conducir, que me mostró cómo cambiar mi primer filtro de aceite, que alguna vez estuvo orgulloso del negocio que construyó. Pero entonces recordé 15 años de promesas, 15 años de esto será tuyo algún día, 15 años de elegir a otra persona en el momento en que realmente importaba. Sí, José, lo hiciste. Se quedó allí sentado un minuto más, tal vez esperando que le ofreciera ayuda, tal vez esperando que le sugiriera alguna forma de arreglar lo que Esteban había roto. Pero no ofrecí nada, porque hay errores que son demasiado grandes para arreglar. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Estoy orgulloso de lo que has construido aquí, Mateo. Tu madre también estaría orgullosa. Y luego se fue. Me senté en mi oficina un minuto más, luego volví al trabajo. El día siguiente iba a ser ocupado y yo tenía un negocio que dirigir. 2 semanas después de la patética visita de José a mi oficina, recibí la llamada que había estado esperando durante meses. Era Esteban, y sonaba como un hombre que finalmente se había dado cuenta de que se estaba ahogando. Mateo, necesitamos hablar. Te escucho. ¿Puedes reunirte con José y conmigo en el taller? Tenemos una propuesta para ti. Después de 8 meses viéndolos destruir todo lo que José había construido, después de todas las demandas, cancelaciones de seguros e investigaciones estatales, ahora tenían una propuesta. Estaré allí en 1 hora. Llamé a Carlos y a Roberto. Si esta iba a ser la conversación final, quería testigos. Llegamos al taller y encontramos a José y Esteban esperándonos en el estacionamiento. La orden estatal de cese y desistimiento aún estaba pegada en la puerta principal y todo el lugar tenía ese aspecto abandonado de un negocio que ya está muerto. José se veía aún peor que 2 semanas atrás. Esteban, por otro lado,
Todavía intentaba mantener un atisbo de dignidad a pesar de las circunstancias, aún con su polo de ejecutivo, aún con esa actitud como si siguiera al mando. Mateo, comenzó José, gracias por venir. ¿Qué quieren? Esteban dio un paso al frente y pude ver que había preparado algún tipo de discurso. Mira, Mateo, todos sabemos que ha habido algunos desafíos operativos en los últimos meses, ¿desafíos operativos? Incluso ahora, con el negocio familiar en ruinas, Esteban no podía admitir que lo había arruinado. Todo eran desafíos operativos. Pero creemos que hay una oportunidad aquí para que todos nos beneficiemos de una sociedad. Carlos soltó una carcajada, Roberto solo negó con la cabeza. Esto es lo que proponemos, continuó Esteban. Tú te encargas de las operaciones diarias, nosotros nos encargamos del lado empresarial, marketing, relaciones con clientes, planificación financiera. Sería como combinar lo mejor de ambos enfoques. ¿Y qué gano yo con esto? Te hacemos socio. Acciones iguales, voz igual en todas las decisiones. Miré a José, que asentía con entusiasmo. Tiene sentido, Mateo. Tú tienes la experiencia técnica, Esteban tiene formación empresarial. Juntos podrían reconstruir este lugar en algo aún mejor. ¿Y qué pasa con la posición de gerente de Esteban? Daré un paso atrás y asumiré más un rol de consultor, dijo Esteban, centrarme en la estrategia y planificación a largo plazo, mientras tú manejas los detalles operativos. ¿Detalles operativos? Como saber realmente cómo arreglar coches. Así que déjenme ver si entiendo, dije. Después de 8 meses de que Esteban destruyera su negocio, quieren que regrese y arregle todo mientras él sigue cobrando un sueldo por opinar sobre cosas que no entiende. No es así, protestó José, esto sería un nuevo comienzo para todos, ¿un nuevo comienzo? ¿Con las mismas personas que crearon este desastre en primer lugar? La compostura de Esteban empezaba a resquebrajarse. Mira, Mateo, sé que estás molesto por cómo salieron las cosas, pero esto ya no se trata solo de familia. Se trata de salvar lo que podamos de una situación difícil. Lo que ustedes puedan salvar. ¿Cuánto dinero has perdido desde que Esteban tomó el control? El rostro de José se puso pálido. Mateo, eso no. ¿Cuánto, José? Porque yo he estado llevando la cuenta. El reemplazo de la transmisión, la demanda por los frenos, las cancelaciones de seguros, los clientes perdidos, las multas estatales, ¿cuál es el daño total? $58,000, susurró José. 58,000 en 8 meses. Me volví hacia Esteban. ¿Y tú quieres que te ayude a salvar lo que queda? Se cometieron errores, dijo Esteban, pero eso ya es pasado. Necesitamos enfocarnos en avanzar. Escucha, Esteban, mi taller generó $220,000 en ingresos el mes pasado. Estamos completamente reservados por todo el próximo mes. Tengo clientes que manejan desde 3 condados de distancia porque se corrió la voz de que realmente sabemos lo que hacemos. Dejé que eso se asentara un momento. Entonces explícame por qué querría asociar mi negocio exitoso con tu fracaso espectacular. Porque somos familia, dijo José, desesperado. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando entregaste 15 años de mi trabajo a alguien que no sabe distinguir el líquido de frenos del aceite de motor? Cometí un error. Aquí está mi contraoferta, dije. Me vendes el edificio, el equipo y lo que quede del negocio por lo que puedas conseguir. Volveré a contratar a cualquiera de tus empleados restantes que realmente sean competentes. José, tú puedes jubilarte como debiste haberlo hecho hace meses. Esteban, puedes ir a encontrar otro negocio para destruir. No puedes hablar en serio, farfulló Esteban. Totalmente en serio. Esa es la única oferta que haré. José parecía como si le hubiera dado una bofetada. No estamos buscando vender, estamos buscando reconstruir. ¿Con qué dinero? Me di la vuelta para irme, luego me detuve y los miré una vez más. ¿Sabes qué es lo gracioso? Pasé 15 años construyendo este negocio para ti, José. Pude haber ido a la universidad, obtener un título, haber tenido una docena de carreras diferentes. Pero elegí quedarme aquí porque creí en lo que estábamos construyendo juntos. Y en el momento en que tuviste que elegir entre tus hijos, elegiste al que tenía el papel sobre el que realmente sabía hacer el trabajo. José lloraba ahora, lágrimas silenciosas caían por su rostro. Así es como termina esto. Esteban destruyó tu negocio. Yo construí el mío. Tú lo elegiste, y ahora tienes que vivir con esa elección. Carlos, Roberto y yo subimos a nuestras camionetas y nos alejamos, dejando a José y Esteban parados en el estacionamiento de su negocio muerto. Una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Roberto, subasta mañana.
El taller de tu José se vendió a esa cadena de llantas por 30,000 documentos de bancarrota presentados esta mañana. Apagué mi teléfono y volví a revisar nuestros informes trimestrales. 2 locales, 22 empleados. No está nada mal para un asistente. Mi padre y mi madrastra irrumpieron en mi casa, cambiaron las cerraduras e intentaron entregársela a mi pobre hermanastra embarazada, porque aparentemente ella merecía más estabilidad. No grité ni supliqué, respondí legalmente, y todo su pequeño plan se desmoronó de formas que jamás imaginaron. Hola Reddit. Mi hermanastra con derecho y sus padres facilitadores intentaron robarme la casa que mi madre me dejó cuando murió. De hecho, cambiaron las cerraduras y la mudaron mientras yo estaba en el trabajo. Gran error. Lo que ocurrió después destruyó por completo sus vidas de maneras que jamás vieron venir, y sinceramente, merecían cada parte de ello. Yo, hombre de 34 años, trabajo como mecánico automotriz en un taller independiente muy concurrido en Tacoma, Washington, y vivo en la casa que mi madre, Sarah, me dejó cuando falleció hace 7 años. Es una sólida casa de estilo rancho de 3 habitaciones, actualmente valorada en unos $485,000, gracias al mercado inmobiliario absolutamente loco que hemos estado viviendo. No es una mansión de ninguna manera, pero es mía, completamente pagada, y ubicada en un hermoso terreno de 1/4 de acre en un vecindario decente con excelentes escuelas y bajos índices de criminalidad. Mi madre trabajó incansablemente durante 28 años agotadores como técnica quirúrgica en el Hospital General de Tacoma para pagar completamente esta casa. Siempre me decía que sería mi herencia algún día, su manera de asegurarse de que nunca me quedara sin hogar ni malgastara dinero en alquiler como tanta gente de nuestra edad. Esa mujer era más dura que un filete de $2 y el doble de valiosa para mí. Creció en la más absoluta pobreza en una zona rural de Montana, se unió al ejército a los 18 años, usó sus beneficios militares duramente ganados para formarse en medicina, y trabajó incontables turnos dobles durante años para poder pagar esta casa. Me crió completamente sola después de que mi padre biológico, Víctor, nos abandonara cuando yo tenía apenas 8 años, diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo o alguna tontería similar. Esta casa no es solo paredes y techo para mí, representa absolutamente todo lo que ella sacrificó para darme una base estable en la vida, cada turno extra que tomó cuando estaba agotada, cada fin de semana que se perdió de descansar y divertirse, cada vez que comió comidas sencillas para que yo pudiera tener buena nutrición y útiles escolares. Cuando entro por esa puerta después de un largo día diagnosticando problemas complejos de motor o reconstruyendo transmisiones, todavía puedo sentir su presencia en cada habitación. La cocina donde me enseñó a cambiar el aceite del coche en el camino de entrada cuando tenía 12 años, la sala donde veíamos juntos las carreras de NASCAR cada domingo por la tarde, el pequeño taller en el garaje donde me ayudó pacientemente a reconstruir el motor de mi primera motocicleta cuando tenía 16 años. Víctor reapareció cuando yo tenía 15, prácticamente rogándole a mamá que lo aceptara de nuevo después de que su segundo matrimonio se viniera abajo. Ella le dijo exactamente a dónde podía ir, en términos que harían sonrojar a un marinero, lo cual fue probablemente la mayor muestra de carácter que he visto en alguien. Pero solo 2 años después, se casó con una auténtica pieza llamada Diana, quien tenía una hija mimada de 12 años llamada Britney, fruto de su matrimonio anterior, que también había terminado en desastre. Desde el primer día en que las conocí, en una cena familiar incómoda, trataron a Britney como si estuviera hecha de oro puro y no pudiera hacer nada mal. Matrícula en una escuela privada que costaba más de lo que mucha gente gana en varios meses, ropa de diseñador que valía más que los pagos de coche de la mayoría, un iPhone nuevo cada año aunque no lo necesitara, vacaciones familiares a México y Hawái que probablemente costaban más de lo que mi madre ganaba en 6 meses de trabajo hospitalario extenuante. Mientras tanto, yo trabajaba los veranos en la tienda local de repuestos para autos para comprar mis útiles escolares y ahorrar para clases en el colegio comunitario. No me importaba en absoluto, mi madre me había enseñado el verdadero valor de ganarse las cosas con trabajo honesto y responsabilidad personal. Britney, que ahora tiene 29 años, nunca aprendió esa lección sobre el trabajo y la responsabilidad. Es una de esas influencers de redes sociales que realmente cree que el mundo le debe todo simplemente porque es razonablemente atractiva y sabe cómo hacerse la selfie perfecta con la iluminación adecuada. Ha tenido más novios que yo, pares de monos de trabajo, normalmente buscando hombres con mucho dinero, hasta que inevitablemente se cansan de su actitud arrogante y comportamiento egoísta y la dejan. Un comportamiento clásico de cazafortunas que haría que un buscador de oro de antaño se sintiera celoso de sus técnicas. Después de la muerte de mi madre por cáncer, mantuve el mínimo contacto con la familia de Víctor, quizás los veía en la cena de Navidad o en alguna que otra fiesta de cumpleaños por compromiso, pero ese era el total de nuestra relación.
tenía mi propia vida en la que enfocarme. Mi trabajo en el taller me paga bastante bien, unos $78,000 al año más oportunidades de hacer horas extras. Tengo un sólido grupo de amigos que realmente me respetan y valoran mis decisiones, y paso los fines de semana trabajando en mi querido Mustang GT de 1989 o pescando tranquilamente en el lago American. Una vida simple, sin dramas ni complicaciones innecesarias. Esa existencia pacífica cambió por completo hace 6 meses, cuando el último patrocinador de Britney, un empresario tecnológico llamado Taylor que tenía una exitosa empresa de desarrollo de aplicaciones, finalmente descubrió quién era realmente ella debajo de toda la manipulación y la echó a la calle. Aparentemente, ella ya tenía unos 4 meses de embarazo en ese momento, lo que explica por qué se mudó de inmediato con Diana y Víctor en lugar de salir a buscar la siguiente billetera a la que apuntar. Las señales de advertencia estaban definitivamente ahí desde el principio, pero yo estaba demasiado enfocado en mi propia vida y responsabilidades como para prestar la debida atención. Debería haber sabido que personas como Britney no aceptan los fracasos en silencio y siguen adelante con sus vidas, ellas conspiran, manipulan y traman venganza. Y siempre creen que merecen lo que sea que deseen de los demás, sin importar a quién lastimen en el proceso ni cuyas vidas destruyan. La primera señal real de problemas serios apareció cuando Víctor me llamó un martes por la tarde mientras yo trabajaba hasta tarde en la reconstrucción complicada de la transmisión de un cliente que requería un desmontaje completo. Él nunca llama, a menos que alguien esté en el hospital o se vaya a casar, así que de inmediato supuse que tenía que ser algo realmente grave y potencialmente costoso. Ryan, realmente necesitamos sentarnos y tener una conversación muy seria sobre un asunto familiar extremadamente importante que nos afecta a todos, dijo con un tono excesivamente formal que de inmediato me puso la piel de gallina de sospecha y temor. Fui en coche hasta su ridículamente enorme mansión estilo MC Mansión en Faro Row el siguiente sábado por la tarde, ya temiendo la ridiculez que seguramente habían tramado. Diana abrió la puerta con suficiente maquillaje como para pintar un edificio pequeño, y Britney estaba tirada de forma dramática en su costoso sofá de cuero, acariciándose el vientre obviamente embarazado como si estuviera puliendo algún tipo de bola de cristal mágica que le concedería deseos. Ya tenía como 7 meses de embarazo en ese momento y estaba explotando absolutamente toda la situación para obtener lo que pudiera de cualquiera que la escuchara. Víctor no perdió ni un segundo para ir directo al punto, lo cual debió haber sido mi primera señal de advertencia. Britney va a necesitar un lugar apropiado y estable para criar a su hijo cuando llegue en unos meses. Nuestra casa actual realmente no tiene la configuración adecuada para un recién nacido, con todo el llanto y las noches sin dormir. Casi me echo a reír en voz alta allí mismo en su sala. Su casa tiene fácilmente unos 3.500 pies cuadrados, con 5 dormitorios enormes, 2 salas de estar separadas y una cocina más grande que el departamento completo de la mayoría de las personas. Pero aparentemente, ese espacio enorme no era lo suficientemente bueno para la princesa Britney y su próximo paquetito de alegría. Diana se metió de inmediato en la conversación con una voz dulcemente falsa que me dolía hasta los dientes. Ryan, cariño, estás ahí solo en esa gran casa como un ermitaño, sin novia, sin esposa, sin hijos propios de los que cuidar. Honestamente, parece un desperdicio terrible de espacio y recursos. Sabes, Britney realmente necesita un entorno estable y seguro para que el bebé crezca sano, y tu casa sería absolutamente perfecta para criar a un niño. Entonces Britney finalmente decidió hablar, ni siquiera se molestó en mirarme directamente mientras soltaba sus exigencias con derecho. Taylor se suponía que iba a comprarnos una casa apropiada antes de que naciera el bebé, pero resultó ser un completo perdedor que abandonó sus responsabilidades. Ahora necesito desesperadamente un lugar decente donde vivir, y tu casa tiene absolutamente todo lo que necesito para el bebé. 3 dormitorios para crecer, gran patio trasero para jugar, buen distrito escolar cercano para su educación. Tiene todo el sentido del mundo para todos los involucrados. El nivel de derecho era absolutamente increíble, más allá de todo lo que podría haber imaginado. Estaba hablando de mi casa, la casa por la que mi madre literalmente murió trabajando para pagar, como si fuera alguna propiedad de alquiler que estaba considerando casualmente por comodidad. Eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia, dije tan firme y claramente como pude. Esta es mi casa, que mi madre me dejó específicamente a mí en su testamento. Fin de la discusión, punto. Víctor se inclinó hacia adelante en su silla con esa expresión condescendiente que recordaba de la infancia. Hijo, tu madre definitivamente querría que ayudaras a miembros de la familia que realmente necesiten asistencia. Esto no sería un arreglo permanente en absoluto, solo hasta que Britney logre estabilizarse financieramente y encontrar su propio lugar. ¿Estabilizarse de qué exactamente?
de haberse embarazado de un tipo que finalmente vio a través de su manipulación? El rostro de Britney se puso inmediatamente rojo brillante de enojo e indignación. Perdón, pero yo no elegí ser completamente abandonada mientras llevo dentro de mí a un niño inocente que merece estabilidad. No, pero absolutamente elegiste involucrarte románticamente con un tipo que apenas conocías, solo porque tenía dinero y podía sostener tu estilo de vida caro y tus hábitos de compras. Diana soltó un suspiro dramático, como si le hubiera dado una bofetada en la cara. Ryan, eso es increíblemente cruel e injusto decirlo sobre una mujer embarazada en crisis. También es completamente exacto y verdadero, basado en su historial de citas, y mi respuesta sigue siendo un rotundo no, bajo ninguna circunstancia. Britney en realidad se levantó del sofá y se puso justo frente a mí, invadiendo agresivamente mi espacio personal. Soy familia, idiota egoísta, merezco ayuda y apoyo más que tú mereces acaparar una casa que ni siquiera necesitas realmente o usas adecuadamente para algo importante. Tú no eres mi familia de ninguna manera. Eres solo una mujer cualquiera con la que mi padre se casó hace 15 años, y no te debo absolutamente nada, mucho menos mi casa. Fue entonces cuando ella perdió por completo cualquier compostura y dulzura falsa que había estado manteniendo durante la conversación. Ella empezó a gritar a todo pulmón sobre cómo yo era un pedazo de basura egoísta, cómo jamás podría entender lo que se siente ser vulnerable, estar embarazada y ser abandonada, como yo le estaba negando a su inocente bebé el hogar estable que merecía para crecer sano, y como cualquier persona decente ayudaría automáticamente a los miembros de la familia en crisis sin necesidad de que se lo pidieran 2 veces. Salí de esa casa mientras ella todavía tenía su colapso completo en su costosa sala, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Honestamente, pensé que ese sería el final absoluto de toda esa situación ridícula y que buscarían alguna otra solución. Mirando atrás, debí haber sabido que esas personas en particular no eran así y haberme preparado para la guerra. Lanzaron lo que solo puede describirse como una campaña militar completa contra mí después de que esa desastrosa reunión familiar terminara mal. Víctor empezó a llamarme todos los días con algún nuevo enfoque o argumento para convencerme. Tal vez podría alquilarles la casa por un valor muy por debajo del mercado como un favor familiar, tal vez podríamos arreglar algún tipo de plan de pagos a largo plazo que beneficiaría a todos los involucrados. Tal vez simplemente no comprendía lo increíblemente difícil que era para una mujer embarazada encontrar una vivienda decente y asequible en las brutales condiciones actuales del mercado. Diana adoptó un enfoque completamente distinto que, de alguna manera, fue aún más molesto e invasivo en mi vida diaria. Comenzó a presentarse en mi lugar de trabajo de forma regular, a veces varias veces por semana, tanto en el taller donde trabajo como en distintos sitios donde hacía reparaciones móviles para clientes, e incluso en el pequeño restaurante familiar donde suelo almorzar entre citas, siempre con alguna historia elaborada sobre la pobre e indefensa Britney necesitando desesperadamente ayuda de su amorosa familia en estos momentos difíciles. Mi jefe eventualmente tuvo que decirle que dejara de venir, porque estaba perturbando seriamente las operaciones del negocio y haciendo que nuestros clientes se sintieran extremadamente incómodos con sus actuaciones dramáticas. Britney, por su parte, tomó la ruta de manipulación en redes sociales para intentar presionarme. Comenzó a publicar constantemente sobre un familiar sin corazón que supuestamente estaba forzando a una mujer embarazada a la indigencia durante la peor crisis habitacional en décadas. Nunca me mencionó por nombre directamente para evitar consecuencias legales, pero etiquetaba todas sus publicaciones con hashtags dramáticos como número familia primero, embarazada y abandonada, sin lugar a dónde ir, y indefensa y sola. Algunos de sus seguidores y amigos en redes incluso comenzaron a enviarme mensajes desagradables por distintas plataformas, llamándome cosas horribles y acusándome de ser cruel e insensible con una mujer embarazada necesitada. Luego decidieron escalar su campaña con visitas directas a mi casa y enfrentamientos, lo cual cruzó un límite muy importante para mí. Víctor aparecía sin previo aviso en mi puerta con muebles y suministros para bebé, diciendo que necesitaba un lugar donde guardar todo temporalmente hasta que encontraran una solución permanente para Britney y el bebé. Diana incluso trajo una agente inmobiliaria real a mi puerta una tarde sin advertencia alguna, diciendo que quería explorar opciones de vivienda más pequeñas y asequibles para mí, que fueran más apropiadas para un hombre soltero. La agente se veía absolutamente mortificada y avergonzada cuando les dije exactamente lo que pensaba sobre su visita sorpresa y los eché. Las visitas personales de Britney fueron, con mucho, la parte más desagradable e invasiva de toda la campaña de acoso que estaban ejecutando. Se presentaba en mi casa a cualquier hora con bolsas llenas de ropa de bebé o equipo caro de guardería, actuando como si simplemente pasara a visitar a la familia, pero claramente intentando establecer algún tipo de presencia permanente y reclamar espacio dentro de mi hogar.
Una tarde particularmente escandalosa, trajo todo su mobiliario de bebé, incluyendo una cuna, una mesa para cambiar pañales y una mecedora, y de hecho empezó a arreglar y decorar mi habitación de huéspedes mientras yo estaba trabajando ganándome la vida. Llegué a casa y la encontré colgando cortinas costosas y ensamblando muebles como si ya viviera allí y fuera dueña del lugar. ¿Qué demonios crees que estás haciendo en mi casa sin permiso?, le exigí, apenas controlando mi ira. Solo estoy preparando el cuarto del bebé para que veas qué perfecto podría quedar, respondió con toda tranquilidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Pensé que te gustaría ver qué bonito y acogedor podría lucir todo una vez que estuviera bien arreglado para la llegada del bebé. Saca cada una de estas cosas de mi casa inmediatamente, no tienes absolutamente ningún derecho a estar aquí haciendo esto. Ella en realidad tuvo el descaro increíble de hacer un puchero como una niña mimada a la que le negaron dulces en el supermercado. Ryan, por favor sé razonable con esta situación, necesito desesperadamente un lugar seguro y estable donde poner todo este equipo caro, y claramente tú tienes el espacio disponible simplemente vacío. Ese no es mi problema para resolver por ti, tienes exactamente 30 segundos para comenzar a sacar esta porquería o voy a tirar cada pieza al jardín delantero y llamaré a la policía. Fue entonces cuando empezó con el espectáculo de lágrimas, esas enormes lágrimas teatrales que habrían impresionado a actrices profesionales en Hollywood. ¿Por qué estás siendo tan increíblemente cruel y malo conmigo? Estoy embarazada, asustada y necesito desesperadamente ayuda de mi familia durante el momento más vulnerable de mi vida. Porque estás intentando apoderarte de mi casa sin ningún permiso, porque crees que estar embarazada automáticamente te da derecho a lo que quieras de los demás, porque eres una niña mimada que jamás ha escuchado la palabra no en toda su vida privilegiada. Eso finalmente la hizo callarse por completo. Ella empacó todos sus suministros para el bebé y se fue con una actitud dramática, pero no sin antes decir con un tono ominoso: realmente vas a arrepentirte de tratarme así, Ryan. La familia cuida de la familia, y tú vas a aprender esa lección por las malas. Debí haberme tomado esa amenaza mucho más en serio de lo que lo hice y haber preparado mejores defensas. 2 semanas después, cometieron su error más grande y peligroso hasta el momento, cruzando una línea que finalmente destruiría sus vidas. Regresé a casa después de un turno especialmente brutal de 12 horas diagnosticando problemas eléctricos complejos en un Corvette clásico de 1967, solo para descubrir que mi llave no funcionaba en la cerradura de mi propia puerta. Así de simple, completamente bloqueado fuera de la casa que mi madre literalmente murió trabajando para dejarme. Había una nota escrita a mano pegada en la puerta con la inconfundible caligrafía de Víctor que decía: las cerraduras han sido cambiadas por razones de seguridad y para proteger a todos. Por favor, llámanos de inmediato para discutir los arreglos adecuados de acceso. Me quedé allí en mi propio porche, todavía cubierto de grasa de motor y virutas metálicas del trabajo del día, literalmente temblando de pura ira incontrolable. Estas personas realmente habían irrumpido en mi casa y cambiado las cerraduras de la vivienda que mi madre sacrificó todo para comprar. Mi casa, la casa que representaba cada turno extra que ella trabajó, cada sacrificio que hizo, cada sueño que tuvo para mi seguridad y estabilidad futura. Inmediatamente llamé a Víctor, apenas logrando mantener la voz lo suficientemente firme como para hablar con coherencia sin gritar. ¿Qué demonios hiciste con mi casa? Más vale que tengas una buena explicación. Tranquilo, Ryan, simplemente estamos tratando de ayudar a que Britney se establezca en un entorno seguro y protegido para ella y el bebé. Ella mudó todas sus pertenencias hoy más temprano con nuestra ayuda, y pensamos que sería mucho más seguro cambiar las cerraduras completamente para protección de todos. ¿Ella qué? ¿Se mudó a mi casa sin mi permiso? Ella vive allí ahora, sí. Honestamente, es mejor para todos los involucrados de esta manera, y lo verás cuando lo pienses racionalmente. Puedes quedarte aquí con nosotros temporalmente hasta que logremos una solución de vivienda más permanente que funcione para todos en la familia. No pude hablar con coherencia durante varios segundos. La audacia era más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado incluso en mis peores pesadillas. ¿Dejaste que esa mujer mentirosa y manipuladora se mudara a mi casa sin ningún permiso mío, del verdadero dueño? No hables así de ella, Ryan, es familia y necesita desesperadamente nuestra ayuda y apoyo en este momento difícil de su vida. No me importa lo que ella crea necesitar de mí o de cualquier otra persona, sáquenla de allí ahora mismo y cambien las cerraduras de inmediato, o llamo a la policía para denunciar allanamiento, robo y ocupación ilegal. Ryan, por favor, sé razonable sobre esta situación. ¿Dónde más podría ir realísticamente con un bebé por nacer en tan solo unas semanas? Honestamente, no me importa si tiene que vivir en su coche o en una caja de cartón bajo un puente.
Sáquenla de mi casa en las próximas 2 horas o haré que todos sean arrestados por múltiples cargos criminales. Víctor intentó desesperadamente negociar y encontrar algún tipo de compromiso que les permitiera quedarse con la casa, pero le colgué de inmediato y llamé al 911 para denunciar el allanamiento. Los oficiales de policía llegaron unos 40 minutos después, justo al mismo tiempo que el cerrajero de emergencia que llamé desde mi camioneta. Britney abrió la puerta de mi propia casa, vistiendo una costosa bata de seda que probablemente costaba más de lo que muchas personas ganan en una semana, actuando como si fuera la legítima propietaria lidiando con algún loco intentando irrumpir en su propiedad. Oficiales, gracias a Dios que están aquí. Este hombre peligroso está tratando de irrumpir en mi casa y ha hecho amenazas serias contra mí y mi bebé por nacer. Les mostré tranquilamente mi licencia de conducir con la dirección exacta, la escritura oficial de la casa con mi nombre claramente impreso, y varios meses de facturas de servicios públicos demostrando residencia legal y propiedad. No les tomó mucho tiempo a los oficiales descubrir exactamente quién decía la verdad y quién estaba lleno de mentiras y manipulación. Britney intentó desesperadamente afirmar que era una especie de inquilina legal con derechos, pero no pudo presentar ningún contrato de alquiler, pagos de renta ni ningún otro tipo de prueba de ocupación legítima o estatus legal. Señora, necesita recoger todas sus pertenencias de inmediato y abandonar estas instalaciones, le dijo uno de los oficiales con firmeza y profesionalismo. Esto es completamente ridículo e injusto, tengo 7 meses de embarazo y no tengo a dónde ir. No pueden simplemente echar a una mujer embarazada a la calle como si fuera una criminal. Actualmente está invadiendo una propiedad privada sin permiso del dueño. Puede irse voluntariamente ahora mismo o la arrestaremos por ingreso ilegal y ocupación criminal. Le tomó más de 3 horas empacar todos los artículos relacionados con el bebé y las pertenencias personales que había traído durante su breve e ilegal ocupación de mi casa. Diana y Víctor aparecieron durante el proceso de desalojo con un camión de mudanza, intentando desesperadamente convencer a los oficiales de que todo esto era simplemente un malentendido familiar terrible que podría resolverse pacíficamente. Los oficiales no creyeron ni por un segundo su historia y dejaron claro que cualquier intento posterior de ingresar a la propiedad resultaría en arrestos. Cuando finalmente abandonaron por completo mi propiedad, hice que el cerrajero instalara cerraduras de seguridad nuevas y cadenas resistentes en ambas puertas, delantera y trasera. Luego llamé a mi amigo que posee una empresa de seguridad y esa misma noche instalamos un sistema de cámaras completo, con sensores de movimiento, visión nocturna, alertas al móvil, todo. Si intentaban algo más ilegal, tendría evidencia en video clara de su conducta criminal para usar en la corte. Pero realmente debía haber sabido que personas como ellos nunca se rinden cuando creen que merecen algo que pertenece a otra persona, especialmente algo tan valioso como una casa. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le expliqué toda la situación extraña de principio a fin, incluyendo todo el acoso y la invasión. Escuchó con atención cada detalle de su campaña integral contra mí y luego soltó una bomba absolutamente devastadora que lo cambió todo y reveló el verdadero alcance de su plan. Ryan, necesito decirte algo extremadamente importante que no te va a gustar. Tu padre contactó nuestra oficina hace 3 semanas haciendo preguntas muy específicas sobre cómo impugnar el testamento de tu madre y desafiar tu herencia. La sangre se me heló por completo y sentí como si alguien me hubiera golpeado directamente en el estómago con un mazo. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Sé específico. Quería saber si existía alguna forma legal de reclamar la casa como propiedad conyugal de su matrimonio anterior con tu madre, aunque se divorciaron muchos años antes de que ella falleciera y la casa fue comprada después. Estaba preguntando sobre la posibilidad de presentar algún tipo de reclamación paterna como tu padre biológico para impugnar la validez del testamento. La traición me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en toda mi vida. Todo este tiempo, mientras Víctor fingía que solo quería ayudar a su preciosa hijastra a encontrar vivienda, en realidad estaba tramando a mis espaldas cómo robar la herencia que mi madre me había dejado específicamente en su testamento redactado con sumo cuidado. ¿Eso es algo que realmente puede hacer legalmente? ¿Puede impugnar el testamento de mamá? Absolutamente no, bajo ninguna circunstancia. El testamento de tu madre es completamente sólido y fue preparado por nuestro mejor abogado especializado en herencias. La casa fue comprada completamente después del divorcio con ingresos propios provenientes de su trabajo. Pero el hecho de que él esté explorando activamente estas opciones legales significa que toda esta situación no se trata realmente de ayudar a Britney a encontrar vivienda para su bebé. En realidad, están intentando robar tu propiedad mediante manipulación legal y fraude. Mi abogado envió inmediatamente una carta formal de cese y desistimiento esa misma tarde.
Nada más de visitas no deseadas, ningún acoso más de ningún tipo, ningún otro intento de acceder a mi propiedad sin permiso explícito. También descubrí algo increíblemente interesante y útil durante nuestra conversación. Britney había estado diciendo por todo el pueblo que era mi inquilina legal y que yo la estaba desalojando ilegalmente en violación de las leyes de vivienda del Estado, lo cual podría meterme en serios problemas legales. Las mentiras se volvían cada día más elaboradas y peligrosas. Publicaba constantemente en redes sociales sobre su casero abusivo e incluso había iniciado una campaña de recaudación de fondos para pagar gastos legales y luchar contra un desalojo ilegal para proteger a su bebé. La descripción me hacía parecer un arrendador depredador que echaba a una mujer embarazada e indefensa a la calle sin otra razón que pura crueldad. Cuando mi amigo me mostró todas las publicaciones en línea y la página de recaudación de fondos, perdí completamente la compostura. Esta mujer estaba tratando activamente de destruir mi reputación en la comunidad mientras al mismo tiempo intentaba robar mi casa y convertirme en el villano de su historia fabricada. Fue entonces cuando tomé la decisión crucial de dejar de jugar a la defensa y pasar completamente al ataque para protegerme a mí mismo y a mi propiedad. Pasé el mes siguiente recolectando información de manera silenciosa pero sistemática sobre las actividades reales de Britney y sus antecedentes. Lo que descubrí fue absolutamente impactante y mucho peor de lo que había imaginado. Britney había estado extremadamente activa desde que Taylor la dejó varios meses atrás. Estaba en absolutamente todas las aplicaciones de citas en el área metropolitana de Seattle, mencionando explícitamente su embarazo en sus perfiles y afirmando que buscaba a un verdadero hombre que pudiera brindarle estabilidad y seguridad para ella y su bebé. Mi amigo, que trabaja en tecnología de la información, me ayudó a documentar toda su actividad en línea a través de múltiples plataformas. Tomamos capturas detalladas de sus perfiles de citas donde hablaba abiertamente de necesitar a alguien que le ayudara con los gastos de vida y proporcionara apoyo financiero para el futuro de ella y su bebé. Encontramos múltiples hilos de mensajes donde preguntaba directamente a sus posibles citas sobre sus ingresos anuales, situación habitacional actual y activos financieros antes de aceptar reunirse en persona. También seguía diciendo que estaba sin hogar y desesperada mientras en realidad vivía cómodamente en la mansión de $500,000 de Diana y Víctor con todos los gastos cubiertos. Su campaña de recaudación de fondos había recaudado aproximadamente $3,200 de personas compasivas que creyeron completamente su historia inventada sobre ser víctima de su cruel y despiadado hermanastro, que la echó a la calle. Pero la información más valiosa vino de lo que descubrí sobre Taylor, el supuesto padre del bebé. Resultó que no la había dejado al azar ni sin una buena razón. En realidad, ella le había estado robando dinero sistemáticamente durante varios meses, fraude con tarjetas de crédito, cheques falsificados, compras no autorizadas en sus cuentas, todo un paquete criminal completo. Él no presentó cargos formales porque solo quería que ella desapareciera de su vida para siempre, pero había documentado cuidadosamente absolutamente todo para su propia protección. Contacté a Taylor a través de un conocido en común y nos reunimos para tomar café una tarde en un lugar neutral. Resultó ser una persona genuinamente decente que había sido completamente manipulada y utilizada por una estafadora profesional. Me tenía totalmente convencido de que era una mujer dulce e inocente que solo necesitaba ayuda para recuperarse después de una relación abusiva terrible, me explicó con evidente dolor en la voz. Me tomó casi 6 meses darme cuenta de que básicamente era una estafadora profesional que se ganaba la vida apuntando a hombres exitosos. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo ver la verdad sobre ella? Descubrí que todavía estaba casada con otro hombre, legalmente casada. Su esposo vive en California y ha estado ejecutando exactamente la misma estafa mientras, técnicamente, sigue siendo su esposa. Se me cayó literalmente la mandíbula del asombro. ¿Está actualmente casada con otra persona? Totalmente. Un tipo llamado Derek Thompson. Se casaron en Las Vegas hace 3 años, pero luego ella se mudó aquí a Washington y ha estado fingiendo ser soltera desde entonces. El bebé ni siquiera puede ser mío, estaba saliendo con varios hombres al mismo tiempo. Y les estaba mintiendo a todos. Este era exactamente el tipo de munición devastadora que necesitaba para destruir por completo su credibilidad. Britney no solo era una persona con derecho y manipuladora, era una verdadera criminal que estaba ejecutando estafas elaboradas en múltiples estados, y yo estaba a punto de asegurarme de que todos en la ciudad supieran la verdad completa sobre sus actividades delictivas. Decidí esperar hasta el baby shower de Britney para ejecutar mi venganza cuidadosamente planeada, buscando el máximo impacto público. Diana había organizado una celebración masiva en su casa, invitando a aproximadamente la mitad del vecindario y publicando todo extensamente en redes sociales para presumir su riqueza y generosidad. Era la oportunidad perfecta para exponer la verdad ante la mayor audiencia posible.
Me presenté completamente sin invitación, con una carpeta gruesa llena de pruebas documentadas y Taylor como testigo de respaldo para verificar todo. Diana intentó bloquearme físicamente en la puerta, pero pasé junto a ella y entré al patio trasero, donde unas 40 personas celebraban la futura maternidad de Britney con regalos costosos y felicitaciones. Perdón por interrumpir esta encantadora fiesta, anuncié en voz lo suficientemente alta para que todos me oyeran claramente, pero pensé que todos ustedes deberían saber exactamente a quién están apoyando aquí con su tiempo y dinero. Britney se puso completamente pálida al verme de pie allí con toda la documentación. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es una celebración privada y no estás invitado. Sí, bueno, pensé que a tus invitados podría interesarles saber que están regalando costosos obsequios de bebé a una mujer casada que ha estado ejecutando una elaborada estafa criminal en toda la comunidad. El patio entero quedó en silencio absoluto. Diana intentó desesperadamente intervenir y controlar la situación, pero yo seguí hablando en voz alta. Probablemente todos aquí escucharon la trágica historia de Britney sobre su cruel hermanastro que la dejó sin hogar, ¿verdad? Lo que convenientemente no mencionó es que irrumpió ilegalmente en mi casa, cambió la cerradura sin permiso y trató de robar mi propiedad. Tampoco mencionó que aún está legalmente casada con un hombre en California. Saqué el certificado de matrimonio oficial que Taylor me había ayudado a obtener de los registros públicos. Britney Ross, legalmente casada con Derek Thompson en Las Vegas, Nevada, hace 3 años. Nunca se divorció, lo cual hace que toda su historia de madre soltera abandonada sea una completa invención diseñada para robar dinero de todos ustedes. La multitud comenzó a murmurar y mirarse entre sí con creciente confusión e indignación. Britney se ponía cada vez más roja y comenzaba a entrar en pánico visiblemente. Eso no es, estamos legalmente separados, pero aún casados, balbuceó. Lo que hace que todo lo que les has contado a estas personas sea una mentira, ¿y qué hay del robo sistemático y el fraude? Mostré toda la documentación que Taylor me había proporcionado. Robaste más de $4,000 al padre de tu bebé, falsificaste cheques y cometiste fraude con tarjetas de crédito. ¿O qué tal esta evidencia? Mostré a todos sus perfiles activos de aplicaciones de citas en la pantalla de mi teléfono, actualmente activa en 4 plataformas diferentes, buscando hombres generosos para mantenerla económicamente a ella y a su bebé, mientras simultáneamente afirmaba estar sin hogar y aceptaba caridad de todas estas buenas personas. Una de las invitadas, una mujer mayor que no reconocí, se puso de pie con evidente enojo y asco. Esto es realmente cierto, Britney, nos has estado mintiendo a todos. Antes de que pudiera formular una respuesta o negación, Taylor dio un paso al frente para dirigirse a la multitud directamente. Todo lo que está diciendo es completamente cierto y tengo la documentación para probarlo. Soy Taylor, el supuesto padre irresponsable del bebé del que ha estado quejándose. Ella me robó más de $4,300 a través de varios medios fraudulentos y estaba ejecutando esta misma estafa con al menos otros 3 hombres al mismo tiempo. Toda la fiesta estalló en un completo caos. La gente exigía la devolución inmediata de sus costosos regalos, preguntando cuánto de su historia había sido mentira, llamándola absolutamente repugnante y una criminal. Diana intentaba desesperadamente hacer control de daños y salvar la situación, pero ya era demasiado tarde para salvar su reputación. Víctor finalmente apareció desde el interior de la casa, luciendo completamente desconcertado y conmocionado. Ryan, ¿qué estás haciendo con la reputación de nuestra familia? Exponiendo la verdad completa sobre las actividades criminales de tu preciada hijastra. Pero aún no he terminado con las revelaciones. Saqué mi teléfono y llamé a la línea de denuncias por fraude de la Autoridad de Vivienda del Condado. Hola, me gustaría reportar fraude en asistencia social. Alguien ha estado afirmando estar sin hogar mientras en realidad vive en una casa que vale $500,000. Luego llamé a la línea de denuncias por evasión fiscal del Estado. Quiero reportar ingresos no declarados provenientes de una campaña de recaudación de fondos y posible evasión de impuestos por parte de alguien que ha mentido en formularios gubernamentales. Britney lloraba lágrimas reales ahora, no las falsas que solía usar para manipular. Detente, estás destruyendo completamente mi vida y el futuro de mi bebé. Tú intentaste destruir la mía primero cuando irrumpiste en mi casa. La diferencia es que todo lo que yo estoy diciendo es completamente cierto y comprobable en un tribunal. Mientras los invitados salían indignados de la fiesta, muchos de ellos exigiendo reembolsos inmediatos por sus costosos regalos, le entregué a Víctor un último documento. ¿Qué se supone que es esto? Una demanda formal por acoso, allanamiento criminal, intento de robo y angustia emocional. Mi abogado la presentó esta mañana.
Están siendo demandados por $75,000 en daños, honorarios legales y daños punitivos. Diana me gritaba que estaba destruyendo la reputación y el estatus social de su familia, pero yo ya caminaba de regreso a mi camioneta con Tyler. Cuando llegué a la calle, pude oír a Britney teniendo un colapso emocional completo en el patio trasero. Las consecuencias fueron rápidas y absolutamente devastadoras para todos ellos. En menos de 2 semanas, el verdadero esposo de Britney, Derek, condujo desde California tras enterarse de su última estafa a través de amigos en común que vieron el incidente del baby shower compartido en redes sociales. Presentó la solicitud de divorcio de inmediato y tenía órdenes de arresto vigentes contra ella por cargos similares de fraude en California. La investigación sobre su fraude en asistencia social reveló que había estado recibiendo beneficios ilegalmente mientras vivía en una mansión y había mentido en múltiples solicitudes gubernamentales. La auditoría del IRS sobre su campaña de recaudación descubrió ingresos no declarados y condujo a graves cargos por evasión fiscal que podrían resultar en pena de prisión. Víctor y Diana terminaron llegando a un acuerdo por $35,000 para evitar la vergüenza pública de ir a juicio y que todos los detalles sórdidos se hicieran públicos. También tuvieron que pagar la instalación completa de mi sistema de seguridad y todos los honorarios legales, lo que totalizó otros $8,000. La prueba de ADN de Tyler demostró que él no era el padre después de todo. Resultó que el verdadero padre era un hombre de negocios casado a quien ella también había estado estafando simultáneamente en Spokane. El hombre se enfureció al descubrir sus mentiras y de inmediato presentó sus propios cargos criminales contra ella. Lo último que supe es que Britney estaba viviendo en un refugio para mujeres en San Diego, enfrentando múltiples cargos penales en 2 estados diferentes. Sus cuentas de redes sociales fueron cerradas después de que personas que habían donado a su campaña de recaudación la reportaran por fraude. El Estado también la estaba investigando por fraude en beneficios públicos y exigiendo la devolución de todos los pagos más penalizaciones.